Ok, venimos. ¿Oyó? ¿Me oye bien, Sí, Gonzalo? perfecto, perfecto. Hacemos el presente contacto informativo para conversar con Gonzalo Oliveros. Él es magistrado del Tribunal Supremo de Justicia. Él se encuentra en Bogotá, Colombia, y recientemente introdujo una denuncia penal por ciertas informaciones que se han publicado en los últimos días. Buenos días, quería que nos comentara sobre esta visita que hizo a la Fiscalía de Colombia. Buenos días, muchas gracias por el contacto. En efecto, con ocasión de unas publicaciones calumniosas que hizo un medio digital y su periodista de un presunto o supuesto trabajo de investigación en el cual no se tomó la molestia de verificar las pruebas que teníamos que desvirtuaban las afirmaciones en las cuales había incurrido en el correo electrónico previo que refirió. Nosotros procedimos la semana pasada, el día martes 24 de julio, a presentar en la Fiscalía General de la República de Colombia una denuncia penal por los delitos de calumnia e injuria que prevé el Código Penal colombiano. Nosotros estamos absolutamente convencidos de que todas las afirmaciones que en ese medio digital se hicieron y de las cuales el señor periodista se hizo eco son absolutamente falsas, y por eso la Fiscalía de Colombia tiene ya en sus manos las acciones respectivas para proceder a la investigación que corresponda. Justamente nos comentaba usted que ya se cumplen 2 años desde que fueron perseguidos por el régimen de Nicolás Maduro luego del nombramiento de la Asamblea Nacional a todos los magistrados principales y suplentes para conformar el Tribunal Supremo de Justicia. Quería que nos hablara un poco del análisis de lo que se ha hecho hasta ahora, de cómo ha sido la actuación de ustedes en cada uno de los países para justamente lograr un cambio en Venezuela. Hay que hacer algunas precisiones. La Asamblea Nacional, el 21 de julio del año 17, designó 13 magistrados principales y 20 suplentes. El objetivo de la Asamblea Nacional era que esos 13 magistrados principales se integrasen a trabajar en la sede del Tribunal Supremo en Caracas y los suplentes a cubrir las vacancias a que hubiera lugar. La actuación del señor Maduro y la actuación de los magistrados a quienes íbamos a sustituir lo impidió. Eso no indica que hay 2 tribunales supremos. Hay un solo Tribunal Supremo de Justicia que no está debidamente conformado, pues quienes ejercen la actividad como magistrados en Caracas, una buena parte de ellos, 13 magistrados, no tienen tal condición, y los que están en el exterior son 13 magistrados principales y 20 suplentes que no integran otro Tribunal Supremo. El Tribunal Supremo de Justicia de la República Bolivariana de Venezuela se rige por la Constitución y por la ley, no por actas constitutivas de sociedades o asociaciones. De cómo ve la realidad política venezolana, lo que se ha hecho en los últimos 6 meses, si cree que se han tenido que ejecutar otro tipo de acciones para justamente salir del régimen de Nicolás Maduro. Yo como magistrado soy muy respetuoso de lo que hace la Asamblea Nacional como órgano representativo de la legitimidad política venezolana. Todas las actuaciones que la Asamblea Nacional realiza cuentan con mi respaldo personal. No hago críticas y mucho menos críticas en público porque por mi condición de magistrado me está vedado. Pero como ciudadano venezolano deseoso de regresar a su país, respaldo total y absolutamente las actuaciones que la Asamblea Nacional ha realizado, no solo en este año, sino desde el 4 de enero del 2016, cuando esta Asamblea Nacional tomó posesión. También quería comentarle o preguntarle sobre cómo ve la migración de los venezolanos en Colombia y en otros países, la manera en que han sido recibidos, pero que a la vez han tenido que enfrentar ser perseguidos por un lado por el régimen venezolano de alguna manera, al someterlos al hambre y la violación de los derechos humanos, y por otro tener que pasar mucha necesidad en esos países. ¿Cuál es su balance de la actual migración? Estoy dedicado al tema migratorio
en Colombia, a la atención de los migrantes venezolanos en Colombia desde el mes de noviembre del año 17, una vez que me fue concedido por el gobierno del presidente Santos la condición de refugiado. Inmediatamente me vinculé a la Asociación Migrantes de Venezuela, ASO Venezuela, de la cual en este momento soy su presidente honorario. Nosotros aquí hemos atendido de manera personal, virtual o telefónica a más de 11.000 venezolanos, o sea que algo de eso sabemos. Pero adicionalmente hemos presentado políticas públicas para que Colombia las ejecute. El principal problema del migrante venezolano es que no está identificado. ¿Y qué significa estar identificado? Significa que Colombia sepa quién entró, qué sabía hacer en Venezuela y qué puede hacer en Colombia. Lamentablemente, el último registro masivo migratorio que hizo la República de Colombia cerró el 8 de junio del año pasado y fue para lo que se denominó los migrantes irregulares, es decir, aquellos que ingresaron por cualquier parte de la frontera sin sellar el pasaporte, porque muchos de ellos no los tienen. Colombia no sabe quiénes estamos aquí y al no saberlo no nos permite desarrollar nuestra potencialidad y por el contrario perjudicamos a los colombianos por esas falencias lamentables de la política colombiana que en materia migratoria, cuando al no identificarnos nos impide competir con el colombiano en igualdad de condiciones. Me explico. El salario mínimo en Colombia es 825.000 pesos, que equivalen a $280 aproximadamente. Pero un venezolano que está en condición migratoria irregular puede perfectamente ser empleado por un patrono por $100 al mes. Que en Colombia no es mucho dinero, pero que cuando se hace la conversión para Venezuela se le envía a la mamá, al papá, a los hijos, a la esposa, es una plata que permite rendir algo o mucho más de lo que en Venezuela se producía. Colombia no está aprovechando el potencial venezolano, a pesar de que las cifras del Banco de la República han señalado, y así lo afirmó el gerente general del banco, que el impacto de la migración venezolana era positivo en las cuentas públicas. Sin embargo, ha sido muy difícil que el gobierno actual, el presidente Duque, emita mecanismos de regularización. Nosotros en ASO Venezuela lo solicitamos casi que diariamente, pero mientras eso no ocurra, ayudamos a los migrantes venezolanos en lo que podamos, desde el punto de vista legal y desde el punto de vista migratorio, que es lo que hacemos nosotros en ASO Venezuela gratuitamente. Muchísimas gracias por este contacto. Era el magistrado Gonzalo Oliveros, quien se encuentra en Bogotá, Colombia, justamente dedicado a estudiar, a tratar de impulsar estas políticas públicas para los migrantes venezolanos y adicionalmente siendo magistrado del Tribunal Supremo de Justicia. Muchísimas gracias entonces y hasta aquí este contacto informativo.